Universidad Católica de Cuenca, Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción, trabajo realizado por John Sari, Uruk. Con su exótico nombre, Uruk ostenta el increíble título de ser la primera ciudad construida sobre la faz de la Tierra. Uruk es una de las ciudades más conocidas de Mesopotamia, junto a Babilonia, Eridu, Sippar o Lagash. Es el lugar donde se encontraron los textos más antiguos de la historia. Fue tan importante que incluso dio el nombre a un periodo cronológico y cultural. El siguiente video tiene como intención dar a conocer un poco más sobre esta grandiosa ciudad. Localizada en la región sureña de Sumer, hoy en día conocida como Irak en la actual ciudad de Warka, Uruk era conocida como arameo, como Ere, que según se cree dio origen el nombre moderno del país de Irak. Uruk fue una de las ciudades más importantes en la antigua Mesopotamia. De acuerdo con la lista de reyes de Sumeria, fue fundada por el rey Enmerkar en algún momento alrededor de los 4500 antes de la era de Cristo. La ciudad de Uruk es más famosa por su gran rey Gilgamesh y el cuento épico de su búsqueda de la inmortalidad, pero también por una serie de primicias en el desarrollo de la civilización que se produjo ahí. Uruk se encuentra dividido en varias etapas, sin embargo no se tiene mucha información de las mismas. Uruk 18 es el periodo de Eridu, data en el 5000 a.C. y aquí se da la fundación de Uruk. Uruk 18-16, también conocido como el periodo tardío del Ubaid, se da en el 4800 al 4200 a.C. Uruk 16-10 es el periodo de Uruk temprano, data entre los años 4000 a 3800 a.C. Uruk 9-6 es el periodo del Uruk mediano. Sus años son del 4000 al 3800 a.C. Uruk 5-4 es el periodo de Uruk tardío. Se da entre los años de 3400 a 3000 a.C. Aquí se dan los primeros templos monumentales del distrito de Eana. Uruk 3 es el periodo de Shindes Naz. Se da en el año 3000 al 2900 a.C. y aquí se construye un muro de 9 kilómetros. Por otro lado se tiene a Uruk 2 y a Uruk 1, mismos de los cuales no se tiene mucha información. Al no tener muchas pruebas de esta ciudad, no se ha podido definir si tenía una traza urbana o no, aunque muchos historiadores creen que puede ser que esta ciudad haya tenido una traza radial. Lo que sí se puede afirmar es que estaban organizadas en dos partes de la ciudad. Por otro lado, se cree que la ciudad tenía solo vías locales, pues al ser la primera ciudad en la historia no tenían con quién más conectar. La ciudad estaba dividida en dos secciones, el distrito de Ena y el antiguo distrito de Anu, llamados así por ser dedicados a la diosa Inanna y a su abuelo dios Anu respectivamente. Como primer edificio principal encontramos el edificio del cono de piedra. Este edificio fue construido entre el 3800 y el 3400 sobre las ruinas de un templo del periodo de Ubaid. Este edificio estaba rodeado por un muro de piedra caliza elaborado con un moderno sistema de apuntalado. Este edificio recibe este nombre debido a la gran cantidad de conos de piedra de colores que decoraban la fachada principal de ladrillo y que formaban parte del quizás primer templo dedicado al agua en Mesopotamia. Fue destruido ritualmente hacia el 3400 a.C. para formar parte del nuevo edificio de Rien Chen. Hacia el 3400 y sobre la base del templo del periodo de Ubaid se construyó el templo de piedra caliza, situado en una especie de altiplano natural de 2 metros de altura. Este edificio destaca por su tamaño y por el uso de piedra caliza que debió ser importada de un afloramiento natural situado a 60 kilómetros de Uruk. Este templo se cree que debió ser el primero de los dedicados a la diosa Inanna, y al igual que el edificio de cono de piedra estuvo decorado con mosaicos de piedra de diferentes colores y formando todo ello una estampa magnífica. El templo de piedra caliza, al igual que muchos otros templos de la cultura mesopotámica, tuvo forma rectangular y alineado con otros puntos cardinales. Interiormente constó de una sala central rodeada de otros dos de menor tamaño.
Entre el 3400 y el 3200 a.C., una serie de edificios se construyeron entre las dos estructuras anteriores. Estos edificios nombrados A, C, E y K, el edificio Rietchen y el patio de los mosaicos conos junto con los patios y muros adornaron la estampa de este distrito. Este conjunto de edificios se construyeron durante uno de los periodos dorados de la ciudad. El edificio Rietchen, llamado así por los alemanes debido a la forma particular de los ladrillos utilizados para su construcción, fue un monumento recubierto por murales de conos de colores y con un fuego ritual perenne encendido en su interior. El templo de los mosaicos conos, formados inicialmente por el patio de los mosaicos conos y los edificios ANB, con el conjunto de edificios HGFKJ, conformaron la estructura más importante dedicada a la diosa Inanna de su tiempo. Todas estas estructuras fueron derrumbadas y formaron parte de un nuevo complejo religioso en el siguiente periodo. El edificio E se creó en un principio como un palacio para más tarde comprobar que debió ser un edificio comunal. A principios del segundo milenio hacia el 3000 a.C., Uruk perdió parte de su hegemonía sobre todo Sumer, pasando esta de una a otra ciudad del imperio y llevando a Uruk para su grandioso desarrollo, construyéndose en esta época el edificio de la Tierra Apasionada y manteniendo el resto de estructuras dedicadas a la diosa Inanna con nuevas formas y edificios, formando la casa de Inanna en Uruk, cuya localización a día de hoy se desconoce. El distrito de Anu. Este distrito es anterior al de Inanna. Este distrito es mucho más simple ya que se encuentra formado por el gran Sigarut de Anu, construido hacia el 4000 a.C., dedicado al dios del cielo Am y coronado por el templo blanco construido hacia el 3000 a.C. También no formando parte del Siguará y situado al noreste de este podemos encontrar el templo de piedra, construido hacia el 3500 sobre una base de tierra apasionada y hecho a base de adobe y betún. Debido al gran número de vasijas, canales y recipientes encontrados en el templo, se cree que debieron efectuarse en su interior un gran número de rituales de libación. El Sigurat de Anu, su construcción comenzó allá en el 4000 a.C. y fue expandido consecutivamente durante 14 fases de construcción, llegando a alcanzar los 21 metros de altura para hacia el 3000 a.C. ser coronado por el Templo Blanco, llamado así al ser cubierta toda su estructura por yeso y ser visible desde grandes distancias. Este gran faro fue sin duda uno de los símbolos de poder y grandeza de la ciudad en su tiempo. El acceso al Sigurat se realizó a través de una gran rampa con una simbología marcadamente ritual. Entre los grandes hitos culturales de los sumerios durante los periodos Uruk y dinástico antiguo se encuentra la escritura, la vida urbana, la rueda, el sistema sexagesimal, la sofisticación de la arquitectura, la escultura y las instituciones estatales. Los edificios que más destacan son el Templo Blanco y el Templo de Piedra. Fue la primera urbe dominante de Mesopotamia. Ya hacia el 3700 a.C. había ocupado los valles fluviales del Éufrates, desarrollado el modelo de ciudad-estado, perfeccionando la metalurgia del bronce y empezando a difundir su cultura. En Uruk, la ciudad estaba organizada por un núcleo urbano de intramuros. Sus funciones abarcaban en administrar los bienes, la defensa militar de los habitantes, el comercio agrícola, artesanal o urbano. La edificación urbana tenía 4 partes en Uruk. La muralla era la que estaba dotada de varias puertas, cada una de ellas abierta a barrios sociales respectivos. El muelle fluvial era la bolsa de intercambio, la estación de las caravanas con cierta autonomía administrativa. Los extramuros, zona de los urubarums, suburbios, llenos de barracas y almacenes. Intramuros, era el corazón de la ciudad, amurallado casi al completo, formado por el Bitún, templo, el Ekayun, palacio y los domicilios privados.
los dos primeros como centro de suministro económico. El mayor logro de la cultura Uruk son las muestras más antiguas de escritura que se conocen, halladas en Helena. Hay que mencionar que existe una discusión sobre la mayor antigüedad entre la escritura del Valle del Nilo o del Éufrates. Egiptólogos y asiriólogos debaten sobre la fecha de surgimiento de la escritura pictográfica mesopotámica y escritura jeroglífica egipcia, que aparecieron de un modo casi simultáneo. Los pictogramas contenidos en las tablillas de arcilla hallados en Eana eran empleados para gestionar mercaderías en textos contables que registraban los productos. La discusión se extiende a la identificación de la lengua transcrita, aunque la posición más aceptada de momento es que se trata del sumerio. En el plano arquitectónico, las casas comunes surgieron realizadas en adobe. Para los edificios públicos, templos y palacios se utilizó la piedra. Ejemplos de utilización de la piedra para complejos palaciales son conocidos en otras partes de Oriente Próximo en el cuarto milenio a.C. Tal vez los ejemplos más conocidos de ellos sean los edificios monumentales de Arlantepe. En el plano decorativo se produce una novedad. Ahora por primera vez se emplearán conos incrustados en la pared para formar mosaicos. Finalizado la revisión de Uruk, se puede afirmar que fue una ciudad muy organizada, teniendo un sistema político ciudad-estado y realizando obras monumentales. Esta ciudad se ve caracterizada por los grandes muros que cubrían los bordes de la ciudad y en el interior marcaban los hitos de la misma. Por otra parte, también se debe tomar en cuenta que aportaron con grandes descubrimientos a la ciudad y el material que preferían para construir era el adobe.